Hola, buenas. Voy a explicar en este vídeo otro ejemplo de estudio de la curvatura y de los puntos de inflexión de una función mediante la derivada. Este ya lo tengo un poquito avanzado, pero lo voy explicando. El ejemplo es x a la cuarta más 2x al cubo. Es una función polinómica de grado 4. Entonces, si queremos estudiar su curvatura, necesitamos saber dónde la derivada segunda es positiva y dónde es negativa. Donde sea positiva, la función será convexa, es decir, abierta hacia arriba, y donde sea negativa, la función será cóncava, es decir, abierta hacia abajo. Entonces, lo primero que necesitamos para poder hacer un estudio de signos de la derivada segunda es tener la derivada segunda. Por tanto, lo primero que hacemos es derivar la función, con lo cual nos daría 4x al cubo más 6x al cuadrado, y una vez que tenemos la derivada de la función, la volvemos a derivar para tener la derivada segunda, o f' de x, y nos da 12x al cuadrado más 12x. Ya tenemos la derivada segunda, y para poder hacer su estudio de signos, lo primero que necesitamos saber es dónde se anula, cuáles son las raíces de la derivada segunda, dónde se hace cero. Por tanto, en el segundo paso igualamos la derivada segunda a 0, con lo cual nos da 12x al cuadrado más 12x igual a 0, y resolvemos esta ecuación de segundo grado. Sacamos factor común 12x, aquí nos queda x más 1. Recordad siempre que cuando sacamos factor común, el factor entero queda un 1, para que luego al poder hacer 12x por x nos dé 12x al cuadrado y 12x por 1 nos dé 12x. Hemos convertido esta ecuación de segundo grado en una ecuación producto, igualamos cada uno de los factores a 0 y nos salen las dos soluciones, x igual a 0 y x igual a menos 1. Ya tenemos los dos puntos que van a ser candidatos a punto de inflexión. Y ahora en el tercer apartado, en el tercer paso, mejor dicho, vamos a hacer el estudio de signos de la derivada segunda. Colocamos la recta real entera, ya que el dominio de esta función, que es polinómica, es todo R, por tanto colocamos aquí la recta real entera, señalamos en ella los dos puntos donde nos ha dado que la derivada segunda es 0, que va a ser donde cambien los signos de la derivada segunda. Cogemos un punto en cada uno de los tres intervalos que nos han resultado, en los que se nos ha quedado dividida la recta real. Por ejemplo, el menos 2, en el primero, de menos infinito a menos 1, cogemos el menos 2, de menos 1 a 0 cogemos el menos 0,5 y de 0 a más infinito cogemos el 1. Estos números podéis coger el que queráis siempre que esté dentro del intervalo. Yo cojo ese porque quiero, pero igualmente podría haber cogido el menos 3 o aquí podría haber cogido el 10, ¿vale? Y ahora hago el estudio de signos de la derivada segunda, 12x al cuadrado más 12x. Sustituyo el menos 2 aquí en las 2x y calculo con la calculadora y me da positivo. Sustituyo el menos 0,5 y me da negativo, y sustituyo el 1 y me da positivo. Por tanto, en los dos trozos donde nos ha dado positivo, que es de menos infinito a menos 1 y de 0 a más infinito, quiere decir que al ser la segunda derivada positiva, ya que esta era la segunda derivada, es positiva en los dos trozos, por tanto la función es convexa o abierta hacia arriba en esos dos intervalos. Y en el intervalo de menos 1 a 0, que es donde nos ha dado que la segunda derivada es negativa, pues la función es cóncava o abierta hacia abajo, ¿de acuerdo? Ya hemos hecho el estudio de signos. Entonces, como de menos infinito a menos 1 la función es convexa, pero justo a partir del menos 1 es cóncava, quiere decir que en el punto menos 1 pasa de ser convexa a cóncava. Cuando los puntos donde cambia la curvatura son puntos de inflexión. Por lo tanto, en el x igual a menos 1 hay un punto de inflexión. Y luego en el 0 ocurre lo mismo, pero al revés. Pasa de ser cóncava a ser convexa. Por tanto, el punto x igual a 0 también es un punto de inflexión. Y ya por último, vamos a escribir las soluciones de este ejercicio. Como estábamos haciendo el estudio de la monotonía y la curvatura, de la curvatura y de los puntos de inflexión, vamos a poner donde f es convexa, que hemos dicho que es convexa de menos infinito a menos 1 abierto y de 0 a más infinito. Recordad que siempre los extremos los ponemos abiertos, porque en el menos 1 o en el 0 la función no es ni cóncava ni convexa. En todo caso habrá un punto de inflexión, que lo hay, porque es donde cambia de cóncava a convexa, pero justo en esos puntos la derivada segunda es 0. Por tanto ahí no puede ser cóncava ni convexa y por eso lo tengo que poner abierto. F es cóncava en el intervalo menos 1, 0 también abierto. Y f tiene puntos de inflexión en el punto de coordenada x0 y la y, que ahora la calcularé,
y el punto de coordenada x 0 y la y ahora la calcularé. Entonces calculo f de menos 1 en la función original, ¿vale? En x a la cuarta más 2x al cubo y calculo f de 0 en la función original. Y eso me da, lo tenía por aquí, bueno, ahora mismo no lo encuentro, da igual. El de f de 0 da 0 y el de menos 1 da menos 1, menos 2 da menos 3, ¿no? Menos 1. No, perdón, 1 menos 2 da menos 1, menos 1. Da aquí menos 1 a la cuarta es 1 positivo, menos 1 al cubo es menos 1 negativo y 1 menos 2 menos 1, ¿de acuerdo? Entonces los puntos de inflexión son el menos 1 y el 0, 0, ¿de acuerdo? Y esto de aquí es el resumen del estudio de la curvatura y de los puntos de inflexión de esta función, ¿de acuerdo? Espero que lo hayáis comprendido y ahora lo que tenéis que hacer es practicar. Saludos.